Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Hey, welcome to Grafted in Him. You can now stream our YouTube content with subtitles in any preferred language that you want with just a couple of clicks. Just click on Settings, Captions, Auto Translate, and then choose your preferred language, and you're done. Bienvenidos una vez más a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Dele share, dele like, comparta, dele a la campanita para que, suene cada vez que nosotros tengamos algo nuevo, que es toda la semana tenemos algo nuevo. Y queremos darle gracias a Irizarry Design por todo el trabajo que está haciendo con Grafted in Him. Y me hace lucir bonito a mí. Es difícil, pero para el que cree, todo es posible. Janet dice que bella. Janet me ve con los ojos del alma. Pero gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con Génesis capítulo 35. Diga conmigo, capítulo 35. Vamos rumbo al 36. Y el subtema hemos hablado es en Betel, la muerte de Rebeca, Isaac. Son tres temas en uno que queremos discutir en este capítulo. Son bien importantes. Y vamos a aprender mucho. Yo cada vez que me pongo a estudiar la palabra de Dios, aprendo mucho y aprendo a arreglarme mucho. Pero es importante, en el capítulo 35, hemos visto que el rey del universo está llamando a Jacob al comienzo de su relación. Eso es lo que está pasando ahora en el capítulo 35. Y ya hemos visto que el rey del universo lo está llamando nuevamente a donde lo llamó al principio, donde le dijo. El rey del universo lo está llamando al lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro, su primera experiencia, donde tomó conciencia y se le fue revelado al único Dios verdadero. Acuérdense que Jacob está en una cultura donde se adoran a muchos dioses, especialmente el dios principal era el dios El. Y es importante porque eso era lo que ellos conocían en ese entonces. Y ahora Dios comienza a ¿qué? A revelársele. Se le reveló a Abraham, se le reveló a Isaac, pero ahora se le está revelando a Jacob en un plano personal. Porque Jacob había oído de Dios. Había oído de la experiencia que tuvo Abraham, había oído de la experiencia que tuvo Isaac con el único Dios verdadero, pero era solo, como decía Job, de oída te había oído, pero ahora Job está diciendo, para ahora mis ojos te están viendo. En Betel, Jacob tuvo esa primera experiencia, esa primera revelación, es donde comenzó a crear conciencia del único Dios verdadero. El rey del universo está llamando a Jacob de regreso al lugar donde hizo una promesa y un compromiso con el único Dios verdadero. Prometió que ya que el rey del universo haría ciertas cosas para él o por él, el autoexistente, porque ese es el nombre del único Dios verdadero. Es muy importante porque cuando Moisés le pregunta al único Dios verdadero su nombre, él le dice, Moisés, yo seré lo que seré. Yo seré lo que seré. Es importante porque ese es el verdadero nombre, ¿verdad? O lo que Dios le dijo a Moisés. De ahí en adelante la gente pues también le ha puesto nombre y ha hecho 20 cosas. Pero realmente cuando le preguntaron a Dios, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, yo seré lo que seré. ¿Ok? Yo soy eterno, yo soy el autoexistente, yo existo por mí mismo. Todo eso es lo que significa
Eso es lo que significa la palabra Yohevahé. Y Jacob ahora está teniendo una revelación con el único Dios verdadero, está teniendo una experiencia con el único Dios verdadero, y ahora el único Dios verdadero le está diciendo a él: ya tú no vas a tener otros dioses, ya tú no vas a tener otros dioses, no vas a adorar a otros dioses cananeos, no vas a adorar al dios El, no vas a adorar al dios Baal, no vas a adorar a Ashtera, no vas a adorar a Nat, no vas a adorar ningún otro dios. No, esos son dioses de madera, no son reales. Yo soy real, yo soy verdadero. Y de ahí adelante comienza una relación entre el único Dios verdadero y Jacob. El rey del universo estaba llamando a Jacob y su familia a ese primer amor que experimentó Jacob en Betel por primera vez. No es lo mismo oír de él que tener una experiencia con él. Es interesante que Jacob no oyó lo que el Eterno le dijo. Él le dijo: ve a Betel, y él se fue ¿a dónde? Se fue a Siquem. El rey del universo le dice a Jacob que regrese a Betel y reanudar allí su vida de adoración. El sacrificio al rey del universo es proclamar, diga conmigo, lealtad. Cuando él lo llama a que le haga sacrificio a él lo que quiere es que Jacob, ¿qué? Reclame o proclame lealtad a su nombre. Acuérdate que Dios es un Dios de pacto. Y cuando tú haces pacto, tú estás diciendo que vas a caminar en lealtad. Tú vas a tener que, en fidelidad, respeto y honor al único Dios verdadero. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque su regreso tendría un efecto positivo en la familia de Jacob. La familia de Jacob solo se reconcilió con el gran rey después que Jacob hizo lo mismo. La resistencia de Jacob afectó a su familia. Cuando Jacob, en vez de ir a Betel, decide ir a Siquem, ¿qué hace eso? Creyó una resistencia. Se resistió al llamado, se resistió a ser obediente al llamado de Dios, y en vez de ir a donde Dios lo mandó, decidió ir a otro lugar. ¿Ok? Ahora, pero su reconciliación, el él querer volver nuevamente a Betel, también afectó positivamente a que su familia se reconciliara. Es importante. Esto nos muestra lo importante que era el papel de Jacob como líder de su familia. Lo primero que Jacob hizo fue dar instrucciones y poner su casa en orden. ¿Recuerdan que había qué? ¿Qué había allí? ¿Qué había en la casa de Jacob? Había idolatría. ¿Ok? Había idolatría, es adulterio. Idolatría es adulterio. En la casa de Jacob lo que había era adulterio. Estaban adulterando, estaban siéndole infiel al único Dios verdadero. La promesa que Jacob le hizo al único Dios verdadero, al rey del universo, esa promesa que él hizo, fue rebelde a esa promesa. Después que dijo que iba a hacer algo, no cumplió. Jacob no cumplió con su palabra. Por eso que nuestras palabras son importantes. Los hijos de Jacob tenían dioses ajenos. ¿Por qué? Bueno, porque los padres los tenían. Jacob ha reconocido que el rey del universo es fiel, o ha sido fiel, y ha respondido a sus oraciones. Recuerdan que él piensa que van a matarlo por lo que los hijos hicieron. Él se va a orar, y aquí hace Dios. Dios le responde. ¿Y qué Dios le dice? Bueno, lo mismo que tenía que hacer al principio. Ve a Betel. Ve, qué interesante, porque cuando hacemos lo que no debemos hacer y después las cosas nos salen mal y oramos a Dios, Dios te va a responder, pero te va a decir exactamente lo que te dijo siempre. No podemos esperar que a orar a Dios cambie la mente de Dios. No vas a cambiar la mente de Dios. Ya Dios dijo una cosa, eso es lo que va a hacer, y eso es lo que tenemos nosotros que también cumplir. Jacob reconoce ahora que su deber era cumplir la promesa que le había hecho al único Dios verdadero. La promesa que Jacob le había hecho al rey del universo incluía la promesa que el rey del universo sería
su único Dios. Esa era la promesa. Tú vas a ser mi único Dios, ya no van a ser otros dioses. Sin embargo, vimos que él no hizo eso. Vino tragedia y ahora Dios se le presenta y Dios le dice, ok, ahora Jacob, haz lo que te dije. Ve y sé obediente. Jacob le ha ordenado a toda su casa que recogiera cualquier dioses ajenos o ídolos que tuvieran en su poder y los entierra bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Jacob los entierra en señal de su promesa de renunciar por completo a los ídolos y en reconocimiento al único Dios verdadero. Por eso es que él los entierra, porque él estaba mostrándole una señal a toda su familia y era que ya esto murió para nosotros. En otras palabras, no le demos vida. No le demos vida a los ídolos ahora. Ellos están muertos. Cuando él los entierra, él le manda un mensaje. Ellos están muertos. Y de hecho, eso era la verdad. Eso eran ídolos muertos. No tenían vida. Jacob le comunica a su familia, hay un solo Dios y ese es el Rey del universo, el autoexistente y eterno Dios. Por lo tanto, no había lugar para otros dioses falsos en sus vidas. Pero dice el versículo 6, 35:6. Dice, finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a la luz. ¿Dónde llegaron? Llegaron a la luz. ¿Dónde estaban ellos? En la oscuridad, también llamada Betel, en Canaán. Ahora, en Colosenses capítulo 1, del 12 al 13, dice, den siempre gracias al Padre. Dice, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Y esto es exactamente lo que estaba ocurriendo con Jacob. Dios los estaba rescatando ¿de dónde? Del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Es interesante porque Dios perdonó los pecados de Jacob. ¿Cómo los perdonó? Bueno, Jacob estaba idolatrando, estaba pecando. Toda su familia estaba idolatrando, estaban todos pecando. ¿Y qué hace Dios? Se le aparece y ¿qué hace? Los perdona y ¿qué le dice? Vuelve a Betel. Los elegidos del rey vienen de la oscuridad para vivir en su luz. Los elegidos del rey salen de la ignorancia para vivir en sabiduría. Mira, dice el versículo 7. Dice, allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar ¿qué dice? Y después dice Betel, que significa Dios de quién? Dios de Betel. Acuérdense que Betel lo que significa es la casa de él, del Dios él. Y ahora, ¿qué dice? El Dios de quién? De Betel. Ahora Dios era el Dios de la casa de él. ¿Ok? Dice, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Jacob renunció a sus dioses, especialmente al Dios él, para vivir consagrado al único Dios verdadero, o el autoexistente, o el que existe por él mismo, el eterno Dios, el cual nadie jamás ha visto ni oído. ¿Y sabe qué? Ni puede. Pero dice el versículo 8. Poco tiempo después murió Débora. Vamos ahora a aprender un poquito de quién es Débora aquí. En la Biblia se menciona otra Débora. Dice, poco tiempo después murió Débora. Dice, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña. ¿Y quién es Rebeca? ¿La quién? No. Rebeca es la esposa de Isaac. Raquel es la esposa de Jacob. Importante
Y aquí dice, poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca. Acuérdense cuando estudiamos capítulo 24. En el capítulo 24 vimos que Labán, cuando el siervo va a buscar a Rebeca, Labán le entrega a una niñera que la había cuidado toda su vida. Allí en el capítulo 24 no lo mencionan, pero esa muchacha, esa señora, se llamaba Débora. Aquí está hablando de la madre de Jacob. Dice, cuidando a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces, ese lugar fue llamado Elon Bakut, que significa roble del llanto. ¿Qué cosa? Débora era la nodriza que viajó con Rebeca, la madre de Jacob, cuando conoció a Isaac. Cuando la nodriza de Rebeca murió, la enterraron bajo el encinar en Betel. A este árbol se le dio un nombre que significa ¿cómo? O el encinar del llanto. Muchos historiadores asumen que la nodriza llegó a estar en la casa de Jacob y que fue él quien la enterró. Importante, se piensa que la nodriza estaba con Jacob o vivía con Jacob de alguna forma. En Génesis 24:59, Labán envió a Débora para que cuidara de su hermana Rebeca cuando ésta se fue a casar con Isaac. Ahora, después de que Jacob, el hijo de Rebeca, estuvo fuera de casa durante 22 años, Rebeca envió a su leal nodriza para que le dijera a Jacob que era seguro que regresara a la casa. ¿Y dónde tú encuentras eso? En la Biblia no lo encuentras. ¿Ok? Esto viene de lo que se llama el libro de Jacer. También hay rabinos que dicen esto como Rashi, son rabinos que estudian, ¿verdad? Le han dado una interpretación a los huecos de la Biblia. Muy importante porque la Biblia ahí dice cosas, está agarrándote algo, pero hay unos intermedios que no te da más. Los rabinos tienden a interpretar qué pudo haber pasado en ese lapso de tiempo que la Biblia no nos lo muestra. Ellos piensan que fue que la enviaron en los 22 años que tuvo Jacob, ¿verdad? Fuera de la casa. Ellos dicen que fue que enviaron a la nodriza a Jacob para que le dijera a Jacob que ya podía volver a la casa, ¿ok? Pero la Biblia no lo dice. Estas son interpretaciones de ellos. Y también lo puede conseguir si lee el libro de Jacer, lo puede también encontrar ahí. En el libro de Jacer dice que Débora era hija de Uz, el primer hijo de Milca y Nacor. Débora se unió a Rebeca y según Jacer, Rebeca era prima de Débora. No se sabe realmente qué edad tenía Débora, pero aparentemente tenía más edad. Era una prima mayor. Y ahí es donde Labán la envía para que la cuide cuando se vaya con Isaac. Rebeca luego envió a Débora con 2 de los sirvientes de Isaac a Aram para encontrar a Jacob y pedirle que regresara a la casa de su padre en la tierra de Canaán. Eso lo puede encontrar en esos libros. Si usted lee esos libros, los va a encontrar ahí. El libro de Jacer es como otro Génesis. Y tú puedes encontrar la misma historia que hay en Génesis, pero también te da más luz a cosas que pudieron suceder en ese momento. Si le interesa eso, son bien muy interesantes. Yo lo he oído. De hecho, también encontré en YouTube, a los que no les gusta leer, Jacer. A los que no les gusta leer, pues también si vas a YouTube lo puedes encontrar audible. Hay gente que se pone a leerlo, y tú lo oyes. Esa es una buena asignación. Ahora aparecen todas esas cosas. Yo tuve que leerlo. Si yo llego a saber eso antes, si eso existiera antes, yo no lo hubiese leído. Lo mejor lo oigo. Dice ahí que ella permaneció en Harán con Jacob y se quedó para cuidar de sus esposas e hijos mientras los otros sirvientes regresaban.
Según el libro, más tarde Dios le dijo a Jacob que se mudara a Betel y construyera un altar, y Débora murió allí. Por eso es que en el versículo dice que Débora murió, y aparentemente parece que ella vivía con Jacob, y fue Jacob quien la enterró. Eso es lo que a primera vista, según la escritura, es lo que podemos ver. Ahora, es importante porque Débora era un miembro muy querido en la familia. Acuérdate, crió a Rebeca prácticamente. Y es importante porque el nombre del lugar donde la enterraron, ¿cómo se llamaba? Roble del Llanto. Acuérdense que la Biblia, todo lo que dice, hay muchos detalles que la Biblia no te da, pero si tú estudias, ¿verdad? Y estudias los nombres y profundiza un poquito, pues te va a dar más luz a lo que está pasando y lo que pudo haber pasado también. Es importante. Y esto es muy importante porque el dolor por la pérdida de un ser querido es el periodo de sufrimiento y duelo después de una muerte. El llorar a alguien es una parte del proceso normal de reacción ante una pérdida. Si alguien muere, nunca le diga a la gente que no llore. No sea cruel, eso es el cruel, decirle que no llore. Cálmate, cálmate. No, que llore, llora. Porque ese proceso es importante. De hecho, hay gente que tiene queridos que mueren, pero no lloran. No quieren llorar. No, y eso te hace daño, te enferma. Es el momento de llorar. Es el momento de liberar, ¿verdad? Todas esas emociones. Usted puede experimentar el sufrimiento con una reacción, como una reacción mental, física, social o emocional. Las reacciones mentales pueden incluir enojo. Hay gente que cuando alguien muere, ¿qué pasa? Se enojan. Hay otros que tienen culpabilidad, se sienten culpables. Hay veces que hay problemas entre familias y se discute y se pelean y de momento alguien muere y después la gente se queda con esa culpa. Ay, yo que estuve peleando. Y después es bien doloroso. Por eso es que nosotros debemos siempre buscar estar en paz y estar bien con todo el mundo, especialmente con la gente que amamos, porque tú no sabes el momento que tú los puedes perder. Y no es fácil tú no haberte reconciliado con alguien que tú amas y después esa persona muere, es difícil. O al revés, o a lo mejor tú eres el que te muere y vas a dejar sufrimiento, vas a dejar a esa persona con más sufrimiento. ¿Por qué? Porque nunca hubo una reconciliación. Por eso es importante nosotros siempre tratar de reconciliarnos, de buscar la paz, de estar en armonía, porque ¿sabes qué? La vida pasa bien rápido y la vida te puede sorprender. Y es mejor que lo llore porque lo ama y 20 cosas, a que muera y después tú te quedes con la culpa y eso te va a drenar toda la vida. No te va a hacer bien. Lo que vayamos a hacer, hagámoslo, vamos a hacerlo ahora. La reacción física puede incluir problemas para dormir. Hay gente que cuando alguien muere no puede dormir. El pensamiento. Cambios en los apetitos. Hay gente que deja de comer. Problemas físicos o enfermedades. Hay gente que se enferma. La duración del dolor por la pérdida de un ser querido puede depender de la cercanía de la relación con la persona fallecida. A más cerca tú estás con esa persona durante tu vida, más doloroso es el despegue. Si era de esperarse la muerte, porque hay gente que sabe que pronto puede morir porque tiene una enfermedad o algo por el estilo, también pues es doloroso otros factores. Los amigos y los familiares y la fe puede ser fuente de apoyo. Eso es importante por eso que es importante lo que estamos haciendo aquí, porque el propósito de tener una familia y de congregarse y de tener asamblea y de tener coinonía unos con otros es que estar en los momentos buenos, pero también estar en los momentos difíciles. Y es bien importante que momentos como estos pasan, que toda familia que haga se congregue y se fortalezcan unos a otros y estén unos a otros ¿verdad? Para pasar ese momento difícil. Realmente cuando alguien muere, no lloramos por el fallecido. La gente,
cuando alguien muere, tú no realmente no estás llorando porque la persona murió. En realidad lloramos por miedo, por nosotros mismos, pues nos sentimos solos y desvalidos, desamparados o abandonados. ¿Por qué? Bueno, porque la separación duele. ¿Ok? Eso es bien importante que tengamos en cuenta que cuando tú lloras porque tú amas a esa persona. ¿Ok? Y todo el proceso que se da después de la muerte es algo normal. So, no le diga a la gente, ¿cómo tú sientes? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir? Lo mejor que tú puedes hacer cuando alguien, ¿verdad? Un familiar de alguien ha muerto, es sentarte al lado y decirle, estoy aquí para lo que tú necesites. Y luego, cállate. Cállate. Hay gente, ¿verdad? Que pues, después del duelo se van afuera y hacen chistes, otros se ponen a comer y eso también ayuda. En Puerto Rico se hace mucho eso. En Puerto Rico se muere el muerto y está todo el mundo afuera haciendo chistes y... Mi abuelo hacía chistes en todos los funerales que iba. Eso lo hacen mucho en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico yo me acuerdo. Y mucha gente van a ver al muerto porque hay café, chocolate y galletita. Y quesito. Pero eso también ayuda, ¿verdad? A bregar también con la situación. Eso es un detalle importante aquí en este capítulo. Versículo 9. Ahora que Jacob había regresado a Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios, dice ahí, lo bendijo. Aquí dice que Jacob había regresado a Padán Aram, que había regresado de Padán, oiga bien, había regresado de Padán Aram, pero bien importante, aquí hay un detalle. Jacob no había regresado de Padán Aram. Jacob venía de Siquem. Padán Aram era donde estaba cuando estaba con Labán, ¿se acuerda? Para allá era Padán Aram. Pero Jacob no vino de Padán Aram. Jacob viene ¿de qué? De Siquem. Y aproximadamente estuvo 15 años en Siquem. Y aquí hay un detalle. Entonces, ¿por qué dice que regresó de Padán Aram? Bueno, porque para el rey del universo consideraba el regreso de Jacob a Betel como el regreso oficial a la tierra prometida. Para Dios, el regreso oficial para él era Betel. Eso significa que mientras estuvo en Siquem, estuvo dando vueltas. ¿No le suena algo parecido? Cuando el pueblo en 11 días podía salir de Egipto y llegar a Canaán y se tardó 40 años. ¿Por qué se tardó 40 años? Bueno, porque tuvieron desierto y eran unos desobedientes. Para que tú veas que la generación de Jacob era igual que su padre. Eran todos iguales. De hecho, nunca cambiaron. Ahora, la tierra que el rey del universo le prometió a Abraham era Canaán. Y Siquem estaba en Canaán. Importante. Pero para el gran rey no era oficial su llegada hasta que llegara a donde él le dijo que fuera. ¿Era quién? Betel. Porque podemos pensar, no, pero si Dios le dijo que la tierra de Canaán era la tierra prometida y él estaba en Siquem y Siquem estaba en Canaán, pues entonces él estaba bien, él estaba en la tierra prometida. Sí, pero no se trata de la tierra, se trata del que te envió. Para Dios no era importante el ver a Jacob en Canaán, en Siquem. Para el rey del universo era importante que Jacob estuviese en Betel, donde Dios lo había enviado. La bendición del rey, es importante porque aquí dice que Dios lo ¿qué? Que Dios lo bendijo. Importante. La bendición del rey estaba, la bendición del rey no estaba en el lugar. La bendición del rey estaba donde Dios lo envió. La bendición de Dios estaba en el mandato que le dio a Jacob. Ahí es donde estaba la bendición de Dios. Dios le dijo, ve a Betel
y si él iba a Betel, ahí hay bendición. Dios no le dijo vete a Siquén. Cuando él se va a Siquén, él se va sin qué, sin la bendición. Dios no bendijo ese viaje. El viaje que estaba bendecido era el que Dios le había dicho que hiciera. ¿Y cuál era ese? Era Betel. Eso es bien importante porque no se trata del lugar, se trata de quien te envíe. Y hay gente que le da mucho valor a los lugares y no se trata del lugar. Nunca se ha tratado del lugar. Nunca se ha tratado de la tierra prometida. Se ha tratado del que te envió. Abraham, Isaac ni Jacob eran bendecidos porque entraron en la tierra de Canaán. Porque mucha gente dice, no, ellos eran bendecidos porque estaban en la tierra de Canaán. No, sino porque fueron a donde el gran rey los envió. Significa que si Dios le hubiese dicho, ve a Egipto, pues allí estaba la bendición. Si Dios le hubiese dicho, ve a Europa, allí hubiese estado la bendición. Pero si Dios no dijo nada de Europa o de Egipto, y ellos van a Europa o Egipto, aunque las cosas allí estén en bendición y prosperidad, y haya chavo, haya riqueza, allí no va a estar la bendición de Dios contigo. ¿Por qué? Porque Dios no te envió. No se trata del lugar, se trata de quien te envió. La bendición es el placer del gran rey en Jacob. La bendición sobre Jacob era el favor, la afirmación y el placer del rey sobre Jacob. Jacob no tenía que vivir para el rey para ser bendecido, sino porque ya lo había bendecido. Porque sabe que ya Dios había bendecido a Jacob. ¿Dónde Dios había bendecido ya a Jacob? Lo había bendecido en Abraham. Cuando Dios bendijo a Abraham, bendijo su semilla. Ve que si tú estás bendecido por Dios, tú no tienes que preocuparte por tu semilla, por tu generación, porque cuando Dios te bendice a ti, bendice a tu generación. Y por ende, si Dios te ha bendecido a ti, la bendición que tú cargas, esa bendición la va a tener ¿quién? Toda tu generación. Amén. Y las va a perseguir, oye, los va a perseguir a donde quiera que ellos vayan. Amén. Y los va a perseguir aunque se aparten, aunque sean desobedientes, aunque no hagan lo que tienen que hacer. La bendición los va a seguir y esa bendición ¿qué va a hacer? Los va a volver a traer al lugar que el rey decidió que estuvieran. Yes. Amen. Ahora, ¿con qué Dios o el rey del universo bendijo a Jacob? ¿Con qué lo bendijo? Oigan bien, ¿lo bendijo con chavo? Ya le era rico. En ese capítulo dice que lo bendijo Dios. ¿Con qué Dios lo bendijo? Dios lo bendijo con su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué que hemos hablado? Las palabras de un rey son ¿qué? Son ley. Y cuando Dios dice, yo te bendigo, eso es ley. Y si ya Dios te bendijo, no hay nadie que te maldiga. Nadie tiene poder, autoridad ni dominio sobre ti porque ya tú fuiste bendecido por Él. Cuando el rey te bendice, puede levantarse lo que sea para maldecir tu vida. Esa palabra nunca va a hacer estrago en tu vida porque la palabra del rey ya está establecida en tu vida. Amen. A mí una vez un profeta vino donde mí y me dijo, tú cuando eras pequeño hubo alguien que te maldecía en la cuna. Ahí me dijo eso. Según él, yo no me acuerdo, yo estaba en la cuna. Pero él me dijo eso, hubo alguien que te maldecía en la cuna. O sea, mientras yo estaba en la cuna, la persona o tenía algo contra mí o contra mis padres o contra mi destino y quería ¿qué? Anular
lo que ya el rey había establecido. Pero ¿sabe qué? Yo pasé muchos problemas en la vida y pasé muchas situaciones en la vida, pero ¿sabe qué? La palabra del rey sobre mi vida que me había bendecido, aunque pasé y fui desobediente a esa palabra que hizo, volvió a llevarme al lugar donde Dios me había enviado. Por eso, si Dios te ha bendecido a ti, dale la gloria, pero ¿sabe qué? Ya nadie puede maldecirte. Amén. Por esto vemos que aunque Jacob hallaba y sufría consecuencias por las malas decisiones que tomaba, ¿qué hacía el rey? Lo volvía a recordar lo que ya le había dado. Por eso es que Dios viene y ¿qué hace? Se le aparece. ¿Y qué le dice? Lo mismo. Papito, esto es fácil. Tú lo que necesitas es ir a donde yo te dije que tú fueras. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bendecidos? Bueno, porque Él lo dijo. Y lo que Él dijo es suficiente. Por eso tenemos que darle gloria al Rey del Universo, el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que dice ahí en Efesios 1:3, dice que nos ha bendecido, no que te va a bendecir, dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, dice, porque estamos unidos al Mesías. Si Dios te ha bendecido a ti, no hay nada que te pueda maldecir. No puede venir el brujo o la bruja o el chupacabra o el cabrachupa. No importa, el que venga, no puede. Pero él sigue diciendo en versículo 10, diciéndole, importante porque aquí está, ¿qué está haciendo Dios? Diciéndole, esto es su palabra. Y le dice, tu nombre es Jacob, ese es el nombre que te pusieron. Pero ya no te llamarás como Jacob. A partir de ahora tu nombre será como Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Hemos visto en el pasado que Dios a través de un hombre, pudo haber sido un profeta o un vidente, le habló a Jacob y ¿qué hizo? Y le dijo esto, le dijo, tu nombre será llamado Jacob. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Nuevamente al Rey del Universo, que reestableciendo nuevamente lo que ya él le había dicho. Estaba ¿qué? Reafirmando. Aunque en Génesis 32 ya se le había dado el nombre de Israel, es importante, porque en Génesis 32, ¿estamos en cuándo? ¿En el capítulo cuánto? 35, estamos hablando de 33, 34 y ¿cuánto? 35, o sea que van 3 capítulos. Y hacen 3 capítulos atrás, que estamos hablando de muchos años, ya Dios le había hablado a través de un hombre que el nombre iba a ser como Israel, no Jacob. Pero ¿cuál fue el problema de Jacob? Eso mismo, que siguió viviendo como Jacob. Siguió viviendo como Jacob y no vivió como Israel. ¿Por qué? Bueno, porque Jacob lo que significa es suplantar, es reemplazar por medio de clandestinos o en secreto o oculto. Clandestino es aquello que se realiza de modo oculto, secretamente, a escondida y por norma fuera de la ley. ¿Estamos como? Fuera de la ley. ¿Y qué estaba haciendo Jacob todo este tiempo? Pecando en idolatría. Y ahora hemos visto la vida de Jacob. Jacob viene desde la casa de su padre, viene engañando a su padre, viene engañando a su familia, al punto que tuvo que huir de la familia. ¿Por qué? Porque caminó en engaño, caminó como caminaba un Jacob. Ahora él viene toda su vida haciendo lo malo, desobedeciendo, y ahora Dios se le aparece y le dice, tu nombre no es Jacob. En otras palabras, no te comportes como Jacob, no te comportes como tú no eres. ¿Por qué? Porque yo te bendije y lo que yo establecí sobre ti no puede dejarlo atrás. La palabra de Dios lo que está haciendo en Jacob es que es quebrantándolo.
es quebrantándolo. Eso es importante. Jacob había estado confiando en su propia fuerza física y mental en lugar de confiar en el Rey del universo. Conocer la historia de Jacob es saber que su vida fue una de lucha sin fin. Siempre que él se comportaba como Jacob, ¿qué había en la vida de él? ¿Qué había? Lucha. Había sufrimiento, había problemas, no había paz siempre que caminaba como Jacob. La familia de Jacob se caracterizaba por una hostilidad profunda y arraigada. Jacob era un estafador al que habían estafado, porque si tú estafas, te van a estafar. La vida de Jacob era un mentiroso al que le habían mentido, porque si tú mientes, ¿sabes que te van a mentir? Jacob era un manipulador, manipuló a su familia, manipuló a su padre, pues sabe que cuando tú manipulas, ¿qué va a pasar? Vas a ser manipulado. Es importante porque todo el daño que hacemos para adelante, ¿sabe qué? Te perseguirá toda la vida. Esa era la vida de Jacob. La vida de Jacob siempre estaba como haciendo lo que iba en contra del bien. Importante. En muchos sentidos, estuvo a la altura de su nombre Jacob, que literalmente significa que atrapa el talón, y tiene el sentido de alguien que sigue para suplantar o engañar a otro. El Rey del universo comienza, ¿qué hace el Rey del universo aquí? Dice, comienza a reafirmar el nuevo nombre de Jacob, que era Israel. Ahora, mira lo que dice Israel, lo que significa Israel. Israel significa luchando con Dios. Es importante porque no es luchando en contra de Dios. Es luchando con Dios o luchando a favor de Dios o a mano con Dios. Importante. Y contra los hombres. Y había prevalecido. La palabra luchó es la palabra Sara, que significa persistir, esforzarse, perseverar, insistir, proseguir y empeñarse. Jacob se mantuvo firme y consistente en lo que quería. ¿Qué quería él? La bendición. Cuando él pelea con el hombre, él lo que quería del hombre, no es que estaba peleando. Él lo que quería era bendíceme, bendíceme. Porque, ¿se acuerdan? La bendición que su padre le había dado, él la había robado. Vemos a Jacob toda su vida buscando que aprobación, buscando que me aprueben. ¿Por qué? Porque cuando tú coges las cosas de mala forma, eventualmente caminarás toda la vida buscándolo de buena forma. ¿Por qué? Porque hacer las cosas de mala forma lo que crea es vacío en tu corazón. Lo que crea es un vacío. Lo que te crea es vacío. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere llenarte. Entonces, ¿qué hace ahora Dios con Jacob? Ahora, ¿qué hace Dios? No, tú eres Israel. Y ahora comienza ¿qué? A llenarlo. El Eterno le había prometido a Jacob que a través de él vendría una gran nación, mediante la cual el mundo entero sería bendecido. Ahora, es importante porque Israel es un nombre que definirá a toda tu descendencia. Es importante porque el nombre de Israel iba a definir toda su descendencia. Es muy importante esto hoy para nosotros. Pues ¿sabe qué? Porque el nombre que Dios te haya dado, Dios te lo dio para definir toda tu descendencia. El Rey del universo le recuerda a Jacob la promesa que él había hecho anteriormente. El Rey del universo, ¿qué hace? Restablece el destino para Jacob. ¿Y cuál era el destino para Jacob? Que fuera Israel. Ese era el destino de Jacob. Que fuera Israel. Mira lo que dice el versículo 11. Mira cómo dice, entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai. El Shaddai lo que significa Dios Todopoderoso. Y le dice, sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso
de ti saldrán muchas naciones, habrán reyes entre tu descendencia o tus descendientes. Dice, y te entregaré la tierra que le di a Abraham, a Isaac, así te la daré a ti y a tu descendiente. Versículo 12. Y dice, y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac, así es, te la daré a ti y a tu descendencia. Bien importante, porque aquí está pasando algo bien importante y bien interesante. La bendición del Rey del Universo era la misma que le había dado a Adán. Cuando estamos en Génesis capítulo 1, versículo 20, del 26 al 28, esa bendición se la está dando ahora a Jacob. Pero también fue la misma que se le dio a Noé. Cuando tú vas a Génesis capítulo 9, del capítulo 1 en adelante, es la misma bendición que le están dando a Jacob. Pero no solamente eso, es la misma bendición que se le dio a Abraham, capítulo 12, en ahí en adelante, 1, 2 y 3. Es la misma bendición. ¿Y cuál era la bendición? Sé fructífero. ¿Qué le dice? Sé fructífero. 2, multiplícate. 3, llena la tierra. Por eso es que le dice ahí, llegarás a formar una gran nación. ¿Qué le dijo? Llena la tierra. Y después le dice, y la bendición era reinar y dominar. Por eso ahí dice, de ti saldrán muchas naciones, habrán reyes entre tu descendiente, y entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tu descendencia. Eso es bien importante aquí, porque el gran rey está restableciendo su propósito y su destino original con Jacob. ¿Qué es lo que Dios quería con Jacob? Lo mismo que quería con Isaac, lo mismo que quería con Abraham, lo mismo que quería con Set, lo mismo que quería con Noé. Lo mismo que quería con Adán. Dios quería llevar a Jacob nuevamente a Edén, donde todo era perfecto. Quería volver a Jacob a que viviera una vida ¿de qué? De reino, donde todo era perfecto. El propósito del gran rey es eterno, siempre va a ser el mismo. Y es el mismo que Dios quiere hoy para nosotros, es lo mismo. No ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Lo que el gran rey quería con Jacob era que Jacob conociera cómo él lo creó y para qué lo creó y que supiera quién él era y para qué existía. Y esa es una de las grandes preguntas que todo ser humano tiene. ¿Quién me creó? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué rayos yo existo? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Porque yo soy hijo de fulano, pero yo soy hijo de Elizabeth. ¿Por qué? ¡Oh, Dios, dime por qué! Yo quiero saber, ¿por qué? ¿Para qué existo en este mundo? Ya yo lo descubrí. La bendición del gran rey estaba sobre Jacob y su bendición está cargada de capacidad. Oiga bien. Cuando Dios bendice a Jacob, esa bendición está cargada, Dios mío, cargada de capacidad. Por eso es que cuando Dios dice, y sea la luz, cuando su palabra, cuando Dios habla, esa palabra está cargada de ¿qué? De capacidad, de poder. La capacidad es poder, es habilidad latente, es poder oculto. Es éxito no utilizado. Eso es capacidad. Capacidad es lo que puedes hacer, pero aún tú no lo has hecho. Es hasta donde tú puedes llegar, pero tú todavía no has llegado. Eso es capacidad. Tú tienes la capacidad de llegar, pero todavía no has llegado, pero tienes la capacidad. Capacidad nunca es lo que has hecho, sino lo que puedes hacer, pero no has hecho aún. Eso es capacidad. La bendición de Dios, cuando Dios lo bendice, estaba lleno de ¿qué? De capacidad. Por eso es que le dice, serás llamado Israel, porque en Israel estaba ¿qué? Estaba cargado de la capacidad de Dios en él. Nunca podemos sentir orgullo de lo que hemos hecho, sino de lo que vamos a hacer. El Rey del Universo es un ser espiritual que es todopoderoso, omnisciente
y siempre presente. Y es importante porque Él es la fuente de energía infinita de la que recibimos intuición, inspiración e instrucción. Y esa fuente es la que ¿qué? Trajo a Israel. La bendición de Dios es que es lo que Él nos transmite a nosotros, la capacidad que nos transmite a nosotros para lograr aquí en esta tierra su plan, su propósito y su intención. La bendición del gran rey capacitó a Jacob para que diera fruto. El rey del universo, nunca nos podemos sentir orgullosos de lo que hemos hecho hoy. Ay, yo he hecho muchas cosas buenas hoy. ¿Y? Siempre debemos sentirnos orgullosos de lo que podemos hacer. Debemos sentirnos orgullosos de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a lograr. Porque mientras te sientas orgulloso de lo que has hecho, te quedas ahí. Ya lo logré, ya lo hice. Por eso es que muchos llegan a high school, se gradúen y ya logré, ya tengo el diploma y no quieren seguir estudiando. Hay otros que estudian universidad, la terminan y ya que no quieren seguir estudiando. Ya se acabó, ya todo se acabó. De hecho, la vida de estudio nunca se debe de acabar. Debemos siempre ser buenos estudiantes, continuar estudiando, continuar aprendiendo, continuar leyendo. Porque en la vida hay mucho más de lo que tú piensas. Siempre que pensamos que no lo sabemos todo, aún no sabemos nada como debemos saberlo. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 21, 22. Oiga bien, dice 1 Corintios 1, 21, 22. Dice, Dios, dice, dice, es Dios quien nos capacita. ¿Quién te capacita? ¿Quién capacitó a Jacob para ser Israel? Dios. Dice, junto con ustedes, para estar firme por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Dónde Él puso el Espíritu Santo? Él en nuestros corazones, como un anticipo de que garantiza. Oigan, ¿qué dice ahí? Garantiza. El mensaje que estamos hablando hoy es un mensaje que te garantiza. El mensaje del reino de Dios te garantiza. Es bien difícil que la gente dé garantía. Todo el mundo quiere garantía, pero no todo el mundo da garantía. Pero el mensaje del reino, ¿qué te da? Te da garantía. Todo lo que Él nos ha prometido. Ahora, no podrás fructificar en el reino a menos que no seas capacitado por el rey. ¿Agarraron? No podrás fructificar en el reino a menos que no seas capacitado por el rey. El DNA del Espíritu no miente, es fiel y es verdadero. Cuando tú cargas el DNA del Espíritu, ese Espíritu, ¿qué va a hacer? Le va a mostrar al mundo quién es el que te ha bendecido. Jacob reproducía la obra de la carne. Eso era Jacob. Jacob reproducía la obra de la carne. Pero Israel reproducía el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Lo que hemos visto en la vida de Jacob es la obra de la carne. Constantemente estamos viendo ¿qué? La obra de la carne. Hemos visto en la vida de Jacob y su familia la inmoralidad sexual. Hemos visto la impureza, las pasiones sexuales, sensuales. Hemos visto la idolatría, la hechicería, la hostilidad. Hemos visto las peleas. Hemos visto los celos. Hemos visto los arrebatos de furia. ¡Uy! Hemos visto la ambición egoísta, la discordia.
hemos visto la división y hemos visto la envidia. Eso es lo que hemos visto en la vida de Jacob. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Lo hemos visto. ¿Y qué está hablando ahí? ¿Qué Jacob muestra? Jacob está mostrando las obras de tu carne. Lo que el rey ahora quiere ver no es a Jacob. Él quiere ver ahora ¿a quién? A Israel. Israel es el poder o el potencial del rey que le da la capacidad de reproducir, multiplicarse según su descendencia, su descendencia de reino. Es bien importante porque uno se reproduce en lo que es, no en lo que sabe. Por eso nadie puede, como dice en Puerto Rico, guillarse de que sabe mucho. Uno se reproduce en lo que es, no en lo que sabe. Jacob vive por lo que cree. Muy importante, Israel vive por sus convicciones. En Israel estaba la capacidad de producir una nueva generación que llenara la tierra del conocimiento de la gloria o la cultura del reino. Una generación que diera a conocer las inescrutables riquezas del reino. En Israel estaba la capacidad de juzgar los vastos recursos de la tierra, poniéndolos a los pies del reino. Muy importante porque sojuzgar es un mandato de gobierno y de reino. Eso es muy importante porque el que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¿Y sabe qué? Dios nos mandó a sojuzgar. ¿Sojuzgar es qué? Administrar. Y para tú ser un buen administrador, tú tienes que ser fiel. Israel tenía la capacidad de ser fiel en todo lo que poseía. Fiel en el dinero, fiel en el tiempo, fiel en la habilidad, fiel en los dones, fiel en los recursos. ¿Ves? Cuando Dios te bendice, en lo primero que tú eres ¿qué? Eres fiel en todo lo que tú haces. Israel tenía la capacidad de reinar, tenía la capacidad de dominar sobre todas las cosas, de la misma forma que el rey del universo dominaba sobre todas las cosas. En Israel estaba una fuerza mayor trabajando para llevar al propósito del rey a la tierra. Los recursos ya habían sido proporcionados, los recursos estaban disponibles para alcanzar el propósito del reino. ¿Dónde estaba eso? Eso estaba en Israel. ¿Eso estaba dónde? En Israel. ¿Eso estaba dónde? En Israel. ¿Y sabe qué? Dios quiere sacar de ti a Jacob y quiere que Israel se manifieste. Mientras Jacob camine contigo, no vas a vivir feliz en esta vida. No va a haber paz, no va a haber tranquilidad. Va a haber gozos momentáneos. Porque ese es el problema del pecado. Que te seduce un ratito, te hace sentir bien, pero después te destruye. Es como las prostitutas que quieren sacarle dinero al hombre para que le pague. ¿Qué hacen? Lo seducen por un ratito y después ¿qué pasa? Pasó el placer y que se acabó, ya yo no te quiero. Y Dios quiere sacar de nuestra vida, quiere sacar a Jacob para afuera. Porque mientras Jacob opera en nuestra vida, ¿qué pasa con nosotros? Siempre estamos en problemas, siempre estamos en situaciones. ¿Y sabe qué? Todo el mundo quiere paz, pero nadie quiere sacar a Jacob del medio. Yo quiero felicidad, pues tienes que sacar a Jacob del medio. Yo quiero que estas cosas funcionen, saca a Jacob del medio. Es hora que en Israel crezca en ti. De hecho, eso fue lo mismo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario, digo conmigo, es necesario que yo mengüe mi humanidad, mis deseos, que yo mengüe y que Él crezca en mí. Y que Él crezca en mí. Cierra los ojos un momento y diga eso. Es necesario que yo mengüe. Tócate. Yo. Para que sepa que estás hablando contigo. Tú tienes que saber que tú estás hablando contigo.
Es necesario que yo mengüe. Y es necesario que Él crezca en mí. Es de la única forma que vamos a alcanzar y vamos a realizar y vamos a manifestar toda la capacidad, el poder, la habilidad que Dios ha puesto de nosotros. ¿Para qué? Para el bien de la humanidad. De pie.